Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mente Virtuosa, nuestro episodio número 4. Soy José Ignacio Oñate y Rodolfo Álvarez. ¿Cómo estás, Rodolfo? Todo bien, José, ¿tú cómo estás? ¿Cómo Bien, te ha ido? gracias Rodolfo, muy bien. La verdad es que ha sido una semana bien intensa, se están moviendo ya las cosas, las empresas están pidiendo entrenamientos, como tú ya también has notado y has vivido. Y hoy día parece que hay un tema que se está dando, que lo conversábamos antes de partir, ¿cierto, Rodolfo? Que lo están pidiendo las empresas y también las personas. Y es un tema que queremos abordar hoy, que se llama, a nivel corporativo, empresas le llaman agilidad adaptativa. Y la gente le dice comúnmente, oye, ¿cómo la capacidad de adaptarse? ¿Cómo me adapto? ¿Mm? Ujú. Y ese es el tema que queremos conversar hoy día, ¿o no, Rodolfo? Y es un temazo, ¿no? Es un temazo bastante importante y creo que lo podemos abordar bastante bien hoy día y quizás surjan otros temas que tienen que ver con esto para unos siguientes episodios, ¿no? Es que siento yo que es un tema bien profundo y es un tema bien profundo socialmente también, en el sentido de cómo hemos sido educados, ¿ya? Siento que estamos en una cultura que le encanta la estabilidad, le encanta la normalidad, le encanta como tener una seguridad de algo. Y pareciera que cuando nos cambian las cosas, se nos derrumba la estructura. Y junto con ese derrumbe de estructura empiezan a aparecer emociones que no estamos sabiendo canalizar, situaciones que no sabemos cómo manejar. Entonces, siento que sobre todo en el contexto actual, perdón, en el cual estamos, del coronavirus, de los cambios que van a haber en las personas, los cambios que vamos a ver en las organizaciones, las medidas que va a ir tomando el gobierno, etcétera, es como el momento perfecto para aprender a adaptarnos y poder seguir adelante. Siento que es Totalmente. como el tema del momento, porque, claro, la crisis ya empezó. Empezamos a tener cambios en nuestra vida, cambios en nuestra estructura. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es hacia adelante, ¿qué viene? ¿Cómo seguimos avanzando? ¿Qué Exacto. oportunidades podemos encontrar? Etcétera. Exactamente. Yo creo que por eso están pidiendo ya las empresas. La próxima semana estamos llenos de talleres y que vamos a aprovechar de abordar el tema muchas veces. Pero yo creo, Rodolfo, que podemos ya enfocarlo desde una perspectiva como más yo diría como humana, como dices tú. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las empresas? Que se están dando cuenta que en realidad como empresa puedes tener una agilidad, pero en realidad es la agilidad de cada uno, la suma, finalmente lo que hace que una cultura como corporativa, una cultura empresarial, tenga la capacidad de Ujú. responder a este cambio. Fíjate que hay un experimento que es bien entretenido y tú lo sabes, lo conoces, que es el que un poco abordamos en los talleres, que es el de las arañitas esmeralda, unas arañitas de una especie que se llama esmeralda, ¿cierto? Y que hace un tiempo atrás, le aprovecho a contar a todos, específicamente en el año 2014, si no me equivoco, se mandaron estas arañitas al espacio, específicamente a la Estación Espacial Internacional, para ver cómo reaccionaban al principio de cero gravedad. Ujú. Es re increíble porque la arañita está acostumbrada a hacer su telaraña de acuerdo a la gravedad, a la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Y entonces querían ver cómo respondía, cómo se adaptaban a este proceso. Y lo que ocurrió es que en los primeros momentos la arañita trataba de tejer, ¿cierto?, su telaraña y no producía simetría, eran asimétricas, tenían grandes perforaciones, tenían problemas, las telas no se lograban unir con fuerza, el tejido era deforme. Y en un momento el comandante de la estación, mientras le transmitía a unos niños en la Tierra, en una escuela, digamos, en un colegio, les transmitía lo que estaba pasando con el experimento educativo de las arañitas, se empezó a dar cuenta que las arañas estaban siendo capaces de tejer un nuevo formato, una nueva estructura de tela de araña, distinta a la de la Tierra, simétrica y Ujú. efectiva para tomar las mosquitas, que era con la que alimentaban a las arañas. Y curiosamente, esto ocurre el séptimo día, o sea, se demoraron 7 días aproximadamente las arañitas en empezar a adaptarse al principio de no gravedad. Lo loco es que la araña no tenía ninguna historia, ni una referencia de haber creado algún tipo de telaraña sin gravedad. No tenía, cero. Y en 7 días empezó a crear nuevas posibilidades a través de un ensayo-error, un instinto que operaba y logró hacer la telaraña. Esto es un experimento que es bien interesante porque habla de que los seres, hablemos de distintos seres, ¿cierto? Tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios.
ya sea por información genética, ya sea porque el instinto nos lleva a eso, el estado de sobrevivencia nos lleva a eso, ¿cierto? Y empieza un proceso de adaptación. Entonces, la pregunta es qué tan arañita esmeralda somos, digamos, si tenemos la capacidad de adaptarnos o no, primero, en forma natural. Y en esa línea, quizás el gran tema es que surge una transformación, lo decíamos en otro episodio, ¿no? Que el cambio es una fuerza externa que nos llega, la pandemia, y la transformación es este proceso de poder responder a ese cambio. Esa transformación en este punto en particular sería como el camino de la adaptación. Qué tan ágiles somos para hacer este camino es lo que sería agilidad adaptativa, ¿no? Ujú. Mira, estaba pensando a medida que ibas hablando de la araña, empecé a pensar en personas que se adaptan y cómo sería el ejercicio llevado a seres humanos. Y empecé a preguntarme cuáles son las características de una persona que es una persona ágil. Bueno, y empecé a pensar en los deportes, o sea, una persona ágil, por ejemplo, es flexible, ¿ya? Siento que una persona ágil a nivel de desafíos, por ejemplo, en vez de ser reactivo ante los desafíos, responde a los desafíos. Es una persona que quizás sabe estar presente, sabe estar conectada en el momento, es una persona que caza oportunidades. Son como algunos de Exacto. los atributos que se me ocurrieron, pero al final la persona ágil es la persona que entiende que las cosas van a cambiar y que en cada instancia hay una nueva oportunidad. Y de hecho, a nivel de Exactamente. empresa, por ejemplo, pensé en la crisis y decir, bueno, hay un mercado que está cambiando, tiene necesidades distintas, entonces, ¿cuáles son el día de hoy las necesidades que tiene este mercado? Y nosotros vamos a apuntar ahora hacia ese lugar. Exacto. Porque en el fondo, si no hay agilidad, muere ya sea la organización, ya sea la persona. O sea, es como instinto de sobrevivencia, como dijiste tú. Entonces, yo creo que si estamos apuntando hacia procesos de transformación y estamos apuntando también como hacia desarrollar habilidades, desarrollar competencias de agilidad, tener en claro también cuáles son las prácticas, por ejemplo, que Mm. realiza una persona que es una persona ágil. Mira, qué buen punto que tocaste. Yo te voy a dar una que para mí es fundamental, Ujú, que también la hemos trabajado en los talleres esta semana, que te la mencionaba también como algo del taller para las próximas semanas, ¿cierto? Que en esta ruta, si uno pudiera tomar una ruta como, está mi historia, ¿cierto? Y está este proceso de nuevas posibilidades, que sería frente al cambio, la creación. Salir de esta historia, como el estado de sobrevivencia inicial que se produce, y empezar a ponernos creativos, nuevas posibilidades. Y una primera cosa que hay que desapegarse para poder empezar este proceso de nuevas posibilidades, que es como el proceso de hacerte ágil y adaptativo al cambio, es soltar nuestros roles. Fíjate que mm, es sumamente necesario soltar nuestros roles. Mi rol como ingeniero comercial, mi rol como gerente de una compañía, mi rol como carrera profesional, títulos, posgrado, etcétera. Mi rol a veces como papá o empresario. Soltar nuestros roles y vernos en una dimensión humana diciendo, me veo como José Ignacio Oñate y mis potencialidades. Y suelto todos estos paradigmas que tienen que ver con los roles. mm. Y eso como que te abre el espectro de posibilidades mentalmente hablando, ¿no? Como que Estoy abres el pensando espectro. en el desafío que significa eso en realidad, porque Enorme. como seres humanos, al final, el identificarnos con ciertos roles, el rol de papá, el rol de mamá, el rol del gerente, el rol del profesor, cualquier rol, el rol del educador, el rol del coach, da lo mismo. Mm. Es súper cómodo para la mente, porque al final significa encasillarla y no tener que pensar más allá y estar dentro de la zona de confort. Entonces, al final Totalmente. también el ser ágil, claro, es como correr riesgos. El ser ágil es estar incómodo. El ser ágil es enfrentarme a mis miedos también. Y siento que es Exacto. un trabajo que va muy de la mano con lo que hablamos la semana pasada, de estar presente también. Ujú, ujú. Estar presente y estar viendo hacia dónde dirijo mi atención. Porque la realidad o los desafíos se van a encargar quizás de traerme muchos miedos. Y claro, va a haber una parte que te va a querer retener hacia el pasado, pero la persona ágil va con todo nomás. No se lo cuestiona mucho, Exactamente. siento yo. Y La agilidad está apuesta y ahí, ¿no? arriesga. Exacto, como que la agilidad está en desapegarte, ¿no? Desapegarte rápidamente y moverte. Bueno, Mm, otro factor que creo que es importante que mencionemos, y lo hemos conversado, es salir del... a ver, no debemos confundir la emoción de la aceptación con la de la resignación. La ujú, resignación en general es como esta nostalgia, ¿cierto? Melancolía por que se vuelva a la normalidad, cuando ya no hay una nueva normalidad siquiera.
hay un nuevo Nunca mundo, hubo, nunca nunca hubo una hubo, normalidad. exacto, no Muy hubo una importante. normalidad. La naturaleza está cambiando permanentemente, permanentemente, y al cambiar permanentemente podemos decir cuál es la realidad. ¿Cuál será la realidad si Mm. cambia permanentemente la realidad? Entonces, al final opera en la mente, ¿cierto? Y en esa línea, la resignación es una emoción que nos amarra a nuestra historia y la aceptación es ver la realidad, ¿sí? Desde las nuevas posibilidades, estar en paz, centrado, tranquilo y abrirte a esas posibilidades. Entonces, ahí emocionalmente también hay un tema que ya no hablo tanto lo mental, sino que más lo emocional, que es salir de la resignación y entrar a la aceptación. Un ejemplo concreto como pasa con la pandemia, ¿no? Que la gente quiere volver a lo que era. Y eso es como estar en resignación. Es una melancolía, una nostalgia por el pasado. Y hay otros que dicen, ok, el mundo ya incorporó nueva tecnología, estamos funcionando de otra forma, ¿qué es lo que hay? Y funciono y opero en base a esas reales posibilidades. Es Y importante, ¿no? me acordé de Todo pasado fue mejor, ¿no? Bueno, Todo bueno, pasado fue mejor. bueno, bueno. Y de los talleres de ansiedad también que he estado haciendo, en el cual las personas me dicen, bueno, antes estábamos seguros, antes teníamos las cosas bajo control, Mm. etcétera. Y la verdad es que nunca tuvimos el control. O sea, tu mente te quería contar de que había una normalidad, y es un poco lo que pasa como cuando la gente, no sé, quiere protegerse de un temblor o un terremoto y construye una casa sólida, ¿ya? Entonces, creen que estando en una casa sólida no les va a pasar nada. Pero mentira, no tengo idea. Si la falla está debajo de mi casa, me va a pasar algo igual. Entonces, es como un mecanismo de defensa que nos contamos para estar tranquilos. Y creo que parte de la aceptación, ¿cierto? Parte de la aceptación tendría que ver como con partir del punto de vista de que no tengo nada. Mm. No tengo nada, nunca voy a tener nada y la vida Desapego se de nuevo. trata de ser ágil. La Mm. vida se trata de eso, a pesar de que mi mente me quiera convencer de lo contrario y quiera generar estabilidad. Porque siento yo que si las Totalmente. personas se cuentan que tienen estabilidad, van a pasar como toda la vida en base como a duelos de cosas que imaginaron de cómo debería ser la realidad. O sea, O va a ser queriendo una alcanzar frustración un constante. escenario. O queriendo alcanzar un escenario que supuestamente les va a cambiar la vida y después llegan a ese escenario y no les cambia la vida. Como por ejemplo, no, yo cuando gane X plata voy a estar Ajá. bien. Llegan a ganar X plata y siguen en el mismo patrón y siguen las mismas dificultades. No necesariamente es como de nuevo la estabilidad, pero hacia adelante. Es como aceptar la dinámica, ¿no? Como el movimiento de la vida, ¿no? Exacto, y además que, Eso, es que si no se convierte como en una vida llena de frustraciones, porque totalmente. me hice una idea de cómo iban a ser las cosas, la vida se encarga de probarnos que las cosas van a ser distintas todo el tiempo, porque en verdad es una ilusión el control, y vamos a vivir frustrados y amargados porque no tenemos lo que en verdad queremos tener, tratando de tener algo distinto, porque ahí viene la Exactamente. trampa también. O sea, dentro de todos estos cambios y todo, viene la ilusión de cuándo va a pasar la pandemia y vamos a volver a la normalidad. ¿Ya? Esa está Exactamente. la ilusión de lo que todos están esperando. Pero en verdad apareció no sé cuándo una abeja ahora que se come como a las La personas y avispa puede matar. japonesa, ¿cierto? Que se Ya, come. eso. Entonces al final, no sé qué es Como, peor al final. Como, siempre lo más divertido es que siempre ha sido. Lo que pasa es que ahora en este contexto que aparezca una avispa X es como, además porque las noticias están para diseñadas rematar. para, Claro. para generar un miedo especial, de verdad. Oye, estaba pensando también, Rodolfo, que en esa línea, como hablamos de rutinas en otros episodios y hablamos también de enfoque, ¿cierto? El enfoque hacia acá a la creación, claramente, Ujú. y la rutina, también hay una cosa como de salir de una monotonía, que es una inercia, ¿cierto? Y ponernos en movimiento, es otro indicador de agilidad adaptativa. Hay gente que es capaz de salir más rápido de sus monotonías o de una inercia, ¿cierto? Y ponerse en nuevos movimientos. Ese es otro factor de agilidad adaptativa que es importante tomar en cuenta, que tiene que ver con la construcción de una nueva rutina, rescatando lo antiguo en términos de lo que me funcionaba, pero no me aferro a lo antiguo como diciendo quiero que Ujú. se repita, ¿cierto? Ujú. Voy a ir sacando las lecciones y el aprendizaje. ¿Mm? Sí, y eso siento, el tema del movimiento, yo lo veo, por ejemplo, en los participantes de los programas y todo, en los cuerpos, ¿ya? Siento que las personas ágiles, de personalidades ágiles, lo Mm, tienden a manifestar también corporalmente sí, y son más ágiles para la actividad física, por muy buen ejemplo. punto. Muy O buen sea, hay que punto. recordar acá la asociación como entre estado interno y corporalidad. Si soy una persona segura, voy a andar caminando por la vida quizás mostrándome más, etcétera. Si soy inseguro, voy a andar caminando quizás más agachado, más escondido. Y con la agilidad siento que corporalmente pasa lo mismo. O sea, como que la persona ágil es como una persona con energía, que sigue hacia adelante, que no para, etcétera. Y el cuerpo también se alinea con eso.
Entonces, yo Totalmente. creo que de la mano de lo que está diciendo José, como ya, un tip para ganar agilidad, en verdad mueva su cuerpo, sea ágil con Sí, su y las cuerpo. posturas, como decías tú, y las posturas. Nosotros en los programas de liderazgo en las empresas hemos trabajado mucho las posturas también, porque a veces cambian la configuración de tus pensamientos cuando te mueves, abres el pecho, como recién dijiste, y te cambia también un poco el switch del Mm. enfoque. Entonces las posturas y los movimientos son, o disposiciones al movimiento, si lo queremos llamar así, y el movimiento efectivamente, efectivamente. Yo te quería comentar otra cosa más. Hay una fórmula que hizo una especialista, desgraciadamente no recuerdo, respecto a la adaptación, que decía, adaptación es igual a, imagínate una fórmula matemática, adaptación es igual a, decía, Matemática, muy bien, me encanta. ¿Ya? propósito, mira lo que decía, Ajá. propósito más eh, curiosidad, más, mira lo que dice al final, resiliencia, dividido por amenaza. ¿Qué tal la fórmula? Es Estoy como pensando. teórico, pero es bien, ya te explico cómo funciona más o menos, para que lo comentemos, pero propósito más curiosidad más resiliencia dividido por amenaza. Te explico más o menos cómo va la fórmula en esa línea. No, estoy pensando que si la amenaza se da al infinito, la agilidad se da a cero. Claro. Entonces, como no hay que enfocarse entonces Bueno, tanto en los riesgos, ahí está tu creo yo, mentalidad ¿no? Esa es ingenieril. como, Totalmente, sí, pero esa es la totalmente. primera conclusión, no hay que Sí. enfocarse tanto en los riesgos. Y de hecho hay que ser curioso, porque creo yo que la curiosidad es un motor que te empuja a seguir creando, ¿no? Y Cuéntame, perdón la totalmente. interrupción, ñoña, pero No, cuéntamelo pero tú. está muy bien porque lo vamos a ver en los talleres la próxima semana, Rodolfo. Yo creo que vamos a tener que conversar de esto como la afinidad, porque esta fórmula la encontré para efectos de evocar rápidamente qué podría ser la adaptabilidad y la agilidad. ¿Mm? Y dice propósito. ¿A qué se refiere propósito más curiosidad más resiliencia? Digo por amenaza. Propósito. Se refiere a que las personas que tienen un nuevo propósito, tienen la capacidad de moverse más ágilmente hacia las nuevas posibilidades. ¿Ya? Y que ese propósito, de alguna forma, sea irrenunciable. Es decir, yo me comprometo a crearlo y por lo tanto no renuncio en ningún momento. Esto no es como tosudez, pero es como decir, voy a crear todas las formas posibles para asegurar el cumplimiento del propósito. Y ahí hay un proceso adaptativo. ¿Te ¿Puedo fijaste? agregar algo? Dale. Sí, que siento que eso es lo que pasa en las crisis al final. O sea, hay una crisis y las personas se ponen en la postura de tenemos que sobrevivir, sea como sea, y Mm. no hay ninguna otra opción. Entonces, tengo que obtener recursos de alguna manera, no importa cómo, ni cómo lo voy a generar, ni dónde voy a sacar, pero esto lo tengo que sacar adelante. Y ese foco al final, siento, es lo que ayuda a la persona a avanzar y al ser ágil y adaptarse y a transformarse. Porque no hay otra Totalmente. opción también. O sea, la mente se configura, se programa para decir, le doy, ¿Te punto. acuerdas cuando en los cursos de Prosperity hablábamos de quemar las naves o quemar los puentes? Que los Sí, no hay romanos vuelta atrás. ¿te acuerdas? No hay vuelta atrás. O Sí, sea, cuando decían no, es 3-1 la proporción, los romanos decían, bueno, la única forma que compensemos nuestra mínima parte, digamos, a nuestra debilidad, es que entremos con certeza y convicción que o vivimos eh, eh, literalmente libres o morimos, pero esclavos no. Y pasaban y quemaban los puentes, o los colonos cuando llegaban y quemaban las naves para decir no hay vuelta atrás. A eso precisamente es lo que tú apuntas, que es metafóricamente es muy potente hacerlo. Que le pasa quiero mucho a los confesar que emprendedores, ¿eh? A los yo quemé emprendedores. naves. Eso te ¿Ah? quería contar, de hecho. Sí, como Sí, emprendedor, yo quemé naves. Y de hecho, yo también. mi quemada de naves fue renunciar a mi trabajo estable. Mm, Porque hay en el un buen fondo me caso. forcé y me obligué a seguir adelante y seguir avanzando con el sueño que tenía, a construir la empresa, etcétera. Pero si me hubiera mantenido siendo apegado a la dependencia como de trabajo, quizás Ujú. nunca hubiera dado el salto real. Totalmente. Yo me acuerdo que fue el no en mi caso. Me llamaban los headhunters para ofrecerme trabajo y yo les decía no, no. Era casi automático. Te reconozco que al principio era no y me bajaba todo el terror del mundo. Pero eso me fue dando como activando partes de mi mente y de mi cerebro, por decirlo de alguna forma, poniéndome creativo frente a la falta de ingreso que tenía. Y el Valle de la Muerte y todo lo que significa emprendimiento. Me Buenísimo ha pasado ejemplo. también como ponte tú, ya no, quiero ir de viaje. O sea, yo estaba yendo a Miami viniendo, tengo una relación, pero todo. Entonces, quiero irme de viaje y me insegurizo de no poder manejar la plata. Entonces, de alguna forma, compro el pasaje, encontré una buena promoción, pero al final eso mismo me obliga a tener que juntar la ¿Mm? plata y buscar recursos adicionales para empezar ¿Mm? a moverme, porque siento que si no lo hiciera así, no me movería del lugar. O sea, me quedaría en la comodidad quizás y Exacto. no estaría viajando. Entonces, siento que es una buena forma de obligarse a tener un resultado. En inteligencia financiera, ¿qué nos enseñan? Guarda el 10%. No importa si tienes una, guarda el 10%, porque vas a crear
una forma de compensar ese 10 que estás guardando. Pero si no lo guardas, no vas a crear ahorro jamás. Porque también es un Exacto. proceso creativo. Sí. Bueno, la segunda variable, Rodolfo, es curiosidad. Y aquí hay algo súper potente. En curiosidad hay dos variables, por llamarlo así, dentro de la fórmula de la parte de arriba. Curiosidad tiene que ver con que la exploración está por sobre la explotación, es decir, cuando yo en una empresa tengo recursos, ¿cierto? Trato de sacar la máxima productividad, el óptimo, etcétera, que sería como la explotación. Y lo que te dicen que en el proceso de agilidad adaptativa la gente tiene más exploración que explotación en esos periodos de cambio. Que en el fondo hay quienes activan rápidamente la exploración y empiezan, o están todo el tiempo explorando, dado que la vida se mueve y cambia, están todo el tiempo explorando y eso está como en prioridad a la explotación, que sería la productividad. Entonces, a veces entran los gerentes o los empresarios, entran como en un proceso de explotar, 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 optimizar, pero se les olvida la exploración. Esas personas frente a los cambios, como la pandemia, son menos ágiles que aquellos que están explorando permanentemente. Increíble, ¿eh? José, una pregunta, ¿eso es como tener visiones dinámicas? Así como ir Sí, apuntando y tener nuevas visiones todo el tiempo y también usar eso como una retroalimentación. Es como asociado a hacia dónde quiero ir también, qué hay de nuevo, qué me motiva, qué me mueve, como totalmente. estar descubriendo también el mundo, ¿no? De hecho, Y los viendo qué modelos me económicos genera cambiaron por eso. movimiento. Los Ujú. modelos económicos cambiaron a partir de lo que tú dices, que se hicieron dinámicos, porque lo estático no funcionaba. Po. A Mm. medida que la economía fue cada vez más rápida, más rápida, más rápida, se dieron cuenta que los modelos estáticos no te sirven, ya no. Te pueden servir para empezar a aprender, ¿sí? Para entrar en el raciocinio, pero tienen que haber variables dinámicas, 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 cada vez más rápido. Bueno, las personas tienen deseo por algo que conocen. Yo no puedo Mm. desear algo que yo no conozco. Buen punto. Entonces, obvio, sí, pues. Buen Entonces, punto. la única manera de desear más y querer más cosas es explorar el mundo. O sea, yo no sé que me gusta viajar hasta que yo viajo. Yo no sé que me Exacto, gusta el helado de chocolate hasta que yo pruebo el helado de chocolate. A nivel sexual exacto. también lo veo mucho, pasa lo mismo. O sea, yo no sé que me gusta una práctica sexual hasta que yo pruebo la práctica sexual. En todo, ¿no? Porque lo probamos. O sea, ¿cómo sabes si te gusta un plato? Probándolo, po. Si no puedes Pero saberlo. para eso Y tengo que eso te estar abierto a activa. probar. Exacto. Exacto. Y no caer en la monotonía. Y estar descubriendo, Exactamente. como dijiste tú. Sí, Esos son hace muy mucho buenos sentido. puntos en Inspira, que a mí me encantan, porque son aplicables a la vida, no solo tiene que ver con sexualidad o la nutrición, sino que son principios aplicables a la vida. Por eso los encuentro de tanto valor, ¿te fijas? Por eso a veces es bueno también curiosear en distintas cosas, no temas siempre lo mismo. Ah, ¿cómo Mm. hago mejor economía? ¿Cómo soy mejor en negocio? No, toca un instrumento, aprende a arte, y eso, hay chefs que se han hecho famosos porque mezclaron arte con gastronomía, estaban curiosando, o sea, estaban explorando lo que es arte y lo fusionaron y generaron tremendos platos, por ejemplo, menú, etcétera. ¿Te fijas? Bueno, y hay un factor dentro de curiosidad adicional que es lo que los gringos le llaman el what if, el qué pasa si. La gente que es capaz de preguntarse el qué pasa si en un escenario, frente a un cambio, y establecen más escenarios con el propósito, o bien digo, con la idea de asegurar el propósito, son personas más ágiles, adaptativamente. No que se preguntan por qué pasa si porque sí. No se lo están preguntando como una retórica, sino que se preguntan qué pasa si con la idea de asegurar el propósito. Y ahí está una serie de Netflix que yo les decía esta semana, era una empresa, decía, el profesor en Casa de Papel, si es que no la han visto, véanla, el profesor es un personaje ágil adaptativamente. Tiene un propósito claro, es curioso, resiliencia, ve la amenaza, y ahí les puedo contar, pero a medida que vayamos viendo la fórmula, el profesor es un mega personaje para eso. Mega, mega José, personaje. pero el what if es como, ¿y qué? O sea, como, ¿cuál es la peor consecuencia que podría pasar? Son rutas alternativas a la que tú estás adoptando, ¿cierto? ¿Ya? A pesar que tú tomas una ruta y vas con toda esa ruta, porque tienes que tomarla como 100, que es muy Claro, y si frecuente, no funciona, es tienes, como los tienes desvíos. tácticas, Claro, planes, exactamente. Por ya, ejemplo, perfecto. ¿qué ocurre si la pandemia, en vez de durar 2 meses, como se pensaba en un momento, dura 18 meses? Mm. ¿Qué pasa si la vacuna no sale en 6 meses más o a final de año? ¿Qué pasa si, no con la idea de ver escenarios negativos, sino que decir, ok, ¿cómo me muevo? Eso es parte de la agilidad adaptativa.
¿Mm? Claro, ir ampliando el mapa de posibilidades. Claro. ¿Qué pasa si en mi empresa este año no hay utilidades? ¿Qué pasa si cae un 10% la venta, un 20, un 30? ¿Qué pasa si mi sueldo cae un 25%? ¿Qué pasa si me despiden? Pero no entrando en el pánico, sino como diciendo, ok, me voy a mover por aquí, acá, acá. Ese es el what if en este caso que un poco me refiero. Qué clave lo que estás diciendo, porque El plan me B, acuerdo como le llaman, ¿no? de todas las veces que nos hemos apegado a un resultado y queremos que sea así, y si no es así, como que es terrible, y con un cierto camino para llegar, cuando en realidad quizás había que preocuparse de tener como otras salidas, y que quizás podían llevar al mismo lugar, o a lugares parecidos, quizás Totalmente. muy similares, y que al final lo hubiésemos disfrutado. Es como Ustedes cuánto en dolor Inspira son secos en hubiese esto. En evitado. Inspira son secos para esto, porque ustedes en Inspira dicen, ya, tengo cierta alimentación que adoptar, Ujú, ¿cierto? Alimentación sana, ¿sí? Nutrición. ujú. Pero ¿qué pasa si a mí no me gusta el arroz? ¿Cachai? Ustedes, me acuerdo que nos enseñaron mucho eso de cómo ir encontrando tu combinación, pero siempre preguntándote, no seguir de partida una dieta, ¿cierto? Que es un gran error, sabemos que las dietas no funcionan, pero ir creando caminos de nutrición, ¿cierto? ¿Qué pasa si me Es que aburre tal cosa? es flexible, tiene que ser así. Exacto. Y eso es Sí, lo que le llamarían agilidad o flexibilidad adaptativa, ¿te fijas? perfecto. Bueno, y hay, entonces tenemos propósito en la fórmula, más curiosidad que tiene en este caso el what if, que es lo que acabamos de ver, y también tiene esto de la exploración por sobre la explotación, ¿cierto? Y Y nos está falta el la siguiente denominador. variable, es que falta la siguiente variable, es que es resiliencia. Que aquí es súper Ah, perdón, ya. importante resiliencia. Que resiliencia quiere decir que, ya voy a averiguar dónde aprendí esto en una charla de TED, por eso me acuerdo, pero resiliencia tiene que ver con que no es solo la capacidad de ponerte de pies después de que has caído, porque eso sería como el monito porfiado. No sé si te acuerdas de esos monitos que tú golpeabas y se volvían a poner de pie. Sí, No eso es que te pongas de de pie plástico. por... claro, Sí. no es porque te pongas de pie porque te pones de pie, es qué lecciones aprendo y lo que se pone Mm, de pie es una nueva versión de mí. ujú, Mira, es como que soy es un upgrade, es una nueva versión más arriba de lo que yo era. De 1.0 pasé a 1.5 o 3, como tú quieras llamarlo. Pero en ujú, el fondo la resiliencia tiene implícito un proceso de aprendizaje, si no es más bien tosudez. mm. Entonces estamos hablando de que la resiliencia está más asociada a un proceso de aprendizaje. ¿Cómo se llama esta tradición que tienen los japoneses que cuando se quiebra ¿cómo se llama? Un pocillo, un plato, lo pegan con oro? Cerámica. Ujú. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, me acuerdo Yo perfecto. sé el nombre, pero se los voy a dejar de tarea a la gente Para que para que lo investiguen la. busque. No, no es broma, porque de hecho lo usé en el taller y sé el nombre. Son dos formas de decirle en Ajá. japonés. Y lo voy a dejar de tarea. Pero Yo lo voy a investigar. los japoneses valoran mucho el que se haya quebrado un pocillo y lo pegan con oro. El Mm, oro representa una alquimia, es como una transformación que se basa en que las lecciones que aprendiste al quebrarte hacen que las partes sean más fuertes al ser pegadas por estas lecciones o el oro. Y eso ujú. hace que el jarrón tenga un valor que antes no tenía y es mayor, por lo tanto. ¿Ya? Dejo de tarea el nombre, lo tengo aquí, de hecho lo tengo en pantalla, pero no lo voy a Qué decir, profundo, para qué generar profundo. una cosa entretenida, una intriga. Eh, entonces, si vemos la fórmula arriba, estamos hablando de propósito, curiosidad más resiliencia, dividido por amenaza. Y aquí hay un tema importante en amenaza. Muy bien dijiste tú, a mayor amenaza, la adaptación es menor. Si la amenaza es infinita y la percibo infinita, la adaptación llega a cero. Es que esa ¿Cierto? es la clave, cómo la percibimos, si nos enfocamos en eso o no, ¿no es cierto? Exactamente. Porque al final va a haber amenazas. De hecho, todo el día hay amenazas, pero nosotros decidimos Exactamente. en qué enfocarnos. Y vean el programa de la semana pasada si lo perdieron, pero si yo me enfoco en las amenazas, claro, la amenaza me va a comer y voy a andar con miedo todo el día y paralizado. En Exacto. cambio, si yo me enfoco en las posibilidades, las oportunidades, entiendo que hay una amenaza, veo cómo la manejo, es distinto. Totalmente. Y ahí hay una técnica. La agilidad adaptativa, quienes son ágiles adaptativamente, la amenaza la transforman en un desafío. Entonces, la amenaza que te paraliza, la transforma en un desafío que me moviliza hacia adelante, Ujú. hacia las nuevas posibilidades. Entonces, agilidad adaptativa también tiene esta capacidad de decir, cualquier amenaza la interpreto o la reinterpreto como un desafío y activa mi motivación, activa mi inspiración y activa, me incentiva a moverme hacia adelante. ¿Te fijas?
Ujú. Entonces, ahí ya deja de ser un factor que disminuía la adaptación, sino que es como que lo pasaras de denominador, ¿cierto?, a numerador, lo pasas para arriba y sumara o multiplicara incluso, porque es una variable muy importante para salir de la sobrevivencia. Porque en realidad la agilidad adaptativa es tu historia, ¿cierto? El apego a la historia, estado de sobrevivencia, tengo miedo a perder, resistencia, llámale como tú quieras, hacia las nuevas posibilidades, que sería como la creación. Entonces la amenaza, si tú la transformas en desafío, estás soltando el miedo, te estás movilizando hacia las nuevas posibilidades. Entonces, es una forma entretenida de ver la fórmula para tenerla como un principio tan disponible en este momento. Entonces, ¿el virus es una amenaza? Sí. ¿Cuál es el desafío? Crear salud, sistema inmunológico alto. Y me motivo a crear un sistema inmunológico alto. Salgo a hacer Mm. ejercicio, me alimento bien, alcalinizo mi cuerpo, ta, 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 ta. ¿Mm? Un poco eso sería la línea. Entonces, Buenísimo, ¿te buenísimo. Quería parece? preguntarte, estamos como en la hora Sí, del estamos ya. programa, Sí. pero quería preguntarte, ¿qué tip quizás, como la parte más práctica, que te gustaría recomendarle a las personas para ir como desarrollando la capacidad, la habilidad de ser ágiles? A mí personalmente se me ocurre el tema como del cuerpo, en verdad. Mm. Estar súper consciente de cómo nos estamos moviendo y quizás empezar a mover el cuerpo. Creo que sería un excelente comienzo para empezar a practicar ya emocionalidades asociadas a la Total. flexibilidad, por ejemplo. ¿Cierto? Tú- Ese es un buen comienzo, pero a ti qué más se te ocurre, José? Mira, ¿Qué otro tú tip más haces te algo gustaría dar? que es clave que yo iba a mencionar. Yo creo que tú lo que acabas de decir, las formas más fáciles de generar transformación van de lo físico hasta lo más mental. A Ujú, veces entrar por la mente es muy complejo, ¿m? ujú. Por el ruido que tenemos en la mente, pero entrar de lo físico a lo mental. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio, respirar bien, descansar muy bien. Descansar yo creo que es afilar la sierra, le decía Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Afilar la sierra, Recargar, descansar, obvio, obvio. recargar, si no, no hay agilidad. Alimentarse bien. Yo creo que son principios súper simples que se pueden ir de a poquitito haciendo. Éxito progresivo, lo vimos en otro episodio, en el segundo creo, ¿no? Y, y yo creo que es fundamental eso. Y yo lo que recomiendo sumarle a eso es, mira, algo que es un taller que estamos ofreciendo hoy día en la empresa, y tú lo sabes, pero que una cosa es la agilidad adaptativa, ¿cierto? Y otra también es crear una nueva vida a partir de lo que llegó. Es como enfocarte con un propósito de diseñar tu vida, una nueva vida, que no tiene por qué ser renunciar a todo lo anterior, no, pero es como plantearte un nuevo diseño, ¿sí? Y ese nuevo diseño, donde quizás cambian prioridades, cambian valóricamente, hay cosas que toman más importancia que otras, también moviliza a que la gente se ponga creativa. Otra cosa que sugiero es arte. Yo estoy convencido que el arte, yo no lo hago mucho, lo reconozco, pero el arte genera agilidad adaptativa. Eso es un hecho que es así. Eso está comprobado científicamente. La gente que tiene capacidad de crear arte, por llamarlo de alguna Mm. forma, Ah, tiene una perfecto, sí. mente que opera en muchos más escenarios. José, ¿sabes lo que me acordé? Y que creo que puede ser un tip que les iba a las personas, pero muchas veces escuchar al resto. Ya voy a explicar un poco, voy a elaborar la idea. Súper Pero bueno. nosotros tenemos una cierta estructura, tenemos ciertos pensamientos, tenemos ciertas creencias. Y yo tengo la experiencia personalmente de ir a preguntarle algo a alguien, me da la respuesta, y como yo estoy nublado en ese momento, es como, no, Mm, no, eso no puede ser así. Y quizá estoy viéndolo muy difícil, pero en verdad no era tan difícil, y el otro lo veía no tan difícil. mm, Y resulta que 3 meses después llego yo y salgo con la idea que me dijeron antes. Entonces, porque la digerí. Entonces, creo que también es como, en verdad, aprender a escuchar, como escuchar y ver que el otro percibe las cosas de un lugar distinto y ver las cosas desde otra óptica me puede dar movilidad para seguir avanzando y ser ágil. totalmente, totalmente. Concuerdo tanto que una forma de entrenar la escucha es leer cosas, por ejemplo, leer libros que no tienen nada que ver con lo que tú has estudiado ni que necesitas leer por urgencia. Aumenta la escucha. Escuchar programas, mira lo que te voy a Ujú. decir, escuchar programas que no tienen que ver con tus gustos, ¿ya? También te va ayudando a escuchar, ¿en qué sentido? En que tienes que escuchar cosas que quizás hasta te desagradan, no sé, pero aprende a escuchar. A veces aprender a escuchar pasa por escuchar cosas que no te agradan, ¿cierto? Ujú. O que Sí, resistes o como rechazas, como dices tú. Entonces, sumémosle a eso, ver películas que no son de tu gusto.
Todo eso es la escucha. Yo creo que la escucha, efectivamente, Rodolfo, lo que tú estás diciendo es clave. Es muy clave, porque abre el campo de creencias también. Incorpora nuevas creencias. Por lo tanto, te haces nuevas posibilidades, eres más ágil. Totalmente. Así que, bueno, hay muchas cosas más que probablemente podemos ir nombrando en los siguientes episodios que tienen que ver con la agilidad adaptativa, porque creo que al igual que los 3 primeros episodios fuimos sumando y aparecen en estos, yo creo que acá hay una cosa como acumulativa. Entonces también el llamado es, vayan a ver los otros episodios porque hablamos recién de éxito progresivo así de pasada, y si te puedes estar perdiendo una tremenda idea por no haber visto. O enfoque, las rutinas, hablamos recién también de Mm. cómo ir creando movimientos nuevos, ¿cierto? Entonces, los invitamos a eso, ¿cierto? Y Sí, y bueno, los invitamos también a poner en práctica algunos de los tips que dijimos ahora al final. O sea, partan con uno que sea, pero yo creo que aquí la clave es partir exacto. y que nos vayan contando también cómo les va en el camino. Y no se olviden de ponerle suscribirse al canal y la campanita de las Exactamente. notificaciones, activarla también. Y métanse a nuestras redes sociales, que les vamos a dejar el link abajo, siempre lo hacemos. Y les iba a decir, compartan también. Compartan estos videos, compártanlo en las redes sociales. Mucha gente no sabe y apóyennos a apoyar a todo el mundo en este momento. Apóyennos a expandir esto, porque sabemos que sirve. El feedback que nos ha dado la gente es que les sirve mucho. Entonces, que llegue a todas partes, eso es lo principal, ¿cierto? Exactamente. Mientras más personas sean beneficiadas con esto, mejor. Y Exacto. estamos en un momento que necesitamos apoyo también. Entonces, Sí. entender que hoy es cuando. Exactamente, colaboración por sobre todas las cosas en este momento. Así que nuestros canales son medios nuevos, no tenemos tantos suscriptores, pero Rodolfo le ha ido excelente, está aumentando. La idea es masificar, así que vamos con eso y les mandamos un abrazo grande. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo episodio que tenemos temas bien interesantes, tenemos una cantidad de temas increíbles que también nos están escribiendo a todos como propuestas y estamos buscando cómo abarcarlas la mayor cantidad de gente. Así que les vaya increíble, cuídate mucho Rodolfo y Gracias, nos José. estamos viendo, ¿sí? Ya, pues, un abrazo para todos y gracias por ver este video y estamos ahí trabajando juntos. Cuídense Eso. mucho. Y nos vemos, Rodolfo. Tenemos que conversar los talleres que en la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.